Bien, vamos a ver el direccionamiento sin clase. Para esto hay que ver algunos conceptos primero. A ver, el grupo de trabajo de ingeniería internet introdujo el concepto de CIDR. ¿Sí? Este concepto de CIDR, de Classless Interdomain Routing, nos indica que los protocolos de enrutamiento ahora no van a poder determinar la máscara de su red según la dirección IP, o bueno, según el primer octeto de la dirección IP. ¿Ok? Si yo sé que estoy enviando una clase B 128 o no sé, 130.15.15.0, por ejemplo, tendría que enviarle de manera adicional, ¿qué cosa? La máscara de su red. O sea que ahora los protocolos de enrutamiento habilitados con CIDR, como parte de su información a la hora de actualizar o publicar sus rutas, van a enviar las máscaras de red, la máscara de su red asociadas a esas rutas. ¿Ok? ¿Qué ventajas trae consigo esto? Y es que ahora nos permite ser más flexibles al momento de asignar direcciones de red. ¿Por qué? Porque ahora yo podría asignar diferentes subredes de una misma red con clase sin la necesidad de que éstas estén en redes contiguas. Vimos anteriormente que en una red con clase, si utilizábamos sus redes, estas tenían que ser redes contiguas. Pues no, acá se acaba esto. ¿Por qué? Porque estoy enviando la máscara de subred. Ahora yo puedo asignar subredes, por ejemplo, si se me antoja, podría asignar ahora sí. Miren, en este router, por ejemplo, en este router yo puedo tener una red asociada del 172.16.8.0 con longitud de 24, y en este otro router 172.16.8.0 con longitud de 24. Perdón, acá no es 8, acá hay que ponerle, no sé, 9, ¿sí? Hay que ponerle 9, y ahora sí, 16.9.0. ¿Ok? Ambas son de la misma red con clase 172.16, ¿verdad? Ambas son de clase B, se supone. Pero ahora, como está habilitado CIDR en los protocolos de enrutamiento, ya sea RIP versión 2, IGRP o SPF, se va a enviar la máscara de su red en la publicación de la ruta. Entonces, este router va a enviar, ¿qué cosa? Todo esto. Ya no solo de la dirección IP, sino todo esto. ¿Ok? Y este otro router va a enviar también todo esto. Portal. Entonces, ahora CIDR, el concepto de CIDR nos permite un uso más eficiente de las direcciones IP versión 4. Ahora sí podemos asignar redes o subredes a los clientes según sus necesidades, según sus requerimientos. ¿Ok? Además que nosotros a una dirección de red podemos subnetearla tantas veces nosotros querramos, y se le va a agregar un prefijo, ¿verdad? Bueno, aunque esta agregación del prefijo se le llama, este es la 24 o este es la 25, ¿ok? Que también lo veíamos en una red con clase, no hay problema. Pero lo que sí va a beneficiarnos en los routers básicamente es la reducción del tamaño de las tablas de enrutamiento. Y esto lo vamos a ver gracias a que podemos hacer un resumen de las rutas, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Ahora, esta agregación del prefijo que mencioné es slash 24 o slash 25, que nos indica la cantidad de bits que tiene la máscara de su red. Solamente que hablando en un entorno de direccionamiento sin clase, longitud del prefijo no siempre va a ser el mismo para la misma subred. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante, entrando ya a lo que es VLCM. Bien, entonces, ¿qué vendría a ser VLCM? VLCM en realidad, en el más estricto, en el concepto más estricto, viene a ser intentar subnetear sus redes. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que en un direccionamiento con clase nosotros podíamos subnetear, ¿verdad? Así.
solamente que todas las subredes iban a tener la misma longitud de prefijo. Por ejemplo, acá 25 y acá 25, ¿sí? Este I no estoy trabajando con subredes, con VLCM. Miren ahora este caso, ¿sí? Donde esta red principal con clase la voy a subnetear en dos subredes, ¿ok? Igual que el ejemplo anterior, solamente que la segunda subred la voy a volver a subnetear. Y esto es sí lo que nos permite un direccionamiento sin clase. ¿Y por qué VLCM? Porque VLCM significa máscara de subred de longitud variable. ¿Por qué de longitud variable? Porque si se dan cuenta, la máscara va a cambiar para diferentes subredes. Por ejemplo, acá es 25 y ahora tengo dos más, una de 26 y una de 26. Entonces hay que asociarlo cómo está variando la máscara de su red. Por lo tanto, VLCM permite utilizar diferentes máscaras para cada subred. La subdivisión en subredes, que es la esencia de VLCM, o el uso de una máscara de subred de longitud variable, viene siendo lo mismo, fue diseñada para maximizar la eficiencia de ¿qué cosa? Del direccionamiento. Y claro, pues esta es la flexibilidad que nos da un poco el VLCM. Porque si yo tendría que asignar IPs a una determinada red, por ejemplo, acá yo tengo para 126 hosts. Y acá yo tendría 62 hosts disponibles, ¿no? Es 64 menos 2, ¿verdad? Se le resta dos direcciones, por una red y otra broadcast. ¿Entienden? Entonces, miren, yo tendría más flexibilidad aquí para asignar a una red con, por ejemplo, 100 usuarios y acá a otra red con, no sé, 40 usuarios, ¿verdad? Esto es lo que podemos hacer con un direccionamiento sin clases. Ahora, el contraste, o sea, el direccionamiento con clases, ¿se acuerdan? Que si yo subneteaba todos con /25, estas iban a ser las subredes que yo iban a entregar, ¿ok? Y esto es que tendría que configurarlas como redes contiguas. Entonces, para una iba a tener 126 y para la otra de igual manera 126. Entonces acá vemos la flexibilidad y la eficiencia con que estamos asignando el direccionamiento IP versión 4. Entonces ahora, como los routers enviaban la máscara de su red, ¿qué máscara están enviando? Pues esta máscara, la máscara de su red de longitud variable, ¿ok? Que puede ser la misma máscara con clase, si vamos a enviar toda la clase, o puede ser una máscara subneteada de una subred, según como sea la necesidad, ¿verdad? Lo primordial es dos cosas: que nos permite enviar la máscara de subred y que nos permite subnetear las propias subredes. O sea que la máscara ahora va a cambiar, no siempre va a ser la misma para todas las subredes. De repente acá lo vemos mejor, ¿verdad? Miren, del espacio de direccionamiento inicial, por ejemplo, ¿ok? Acá tenemos una red con clase 10.0.0.0/8, ¿no? Obviamente que es 8 porque la red con clase inicialmente es la clase A. Ahora, ¿por qué si estamos hablando de direccionamiento sin clase yo menciono que es la red con clase? Y es que el término con clase siempre va a estar para tener una referencia inicial. Por ejemplo, si yo digo 192.168.3.0, yo digo que es la red con clase C, ¿ok? Pero a la hora del direccionamiento sabemos que estamos trabajando con un direccionamiento sin clase. Por tal, la máscara de su red está enviándose como parte de la actualización. Entonces, si estuviéramos trabajando en un entorno con clase, esta red, la 10.0.0.0, nosotros la podríamos subnetear, no hay ningún problema. Y tendríamos todas las subredes con el mismo prefijo, por ejemplo acá, con el prefijo 16, todas tendrían que ser asignadas.
y si quieren asignarlas, recuerden que para que no haya conflictos en los routers tendrían que ser redes contiguas, o sea, todas deberían de estar configuradas de manera consecutivamente en los routers e inclusive en los enlaces seriales. Pero VLCM en un direccionamiento sin clase lo que nos permite es ir más allá y ahora a una determinada subred, por ejemplo esta de acá, nos permite subnetearla nuevamente, así. Y miren, he sacado 16 subredes más de una subred anterior. ¿Ok? Y nos permite entonces a estas subredes que tienen menos hosts disponibles, asignarlas a aquellas redes que solo necesiten esta cantidad de hosts. Y otras que son más grandes, pues les asignaremos estas, ¿no? Entonces, nuevamente vemos la flexibilidad en este ejemplo con que manejamos nosotros las direcciones IP versión 4. Y gracias a qué cosa, a VLCM, que nos permite qué cosa, subnetear sus redes. Acuérdense, VLCM, máscara de subred de longitud variable, y CIDR, que ahora nos permite enviar qué cosa, la máscara de subred de longitud variable en las actualizaciones de enrutamiento. Ok, esto vendría a ser así. Simplemente es un concepto nada más de CIDR y VLCM. Ahora, los routers, los protocolos de enrutamiento sí tienen que estar habilitados para que puedan recibir y enviar la máscara de su red. Bien, entonces ya vimos lo que es el uso más eficiente de las direcciones IP versión 4. Ahora hay que ver por qué es la reducción del tamaño de las tablas de enrutamiento. Bien, entonces sumarización de rutas, o también se le conoce como resumen de rutas, supernetting, en algunos casos superredes también, viene siendo una ruta que se va a enviar pero que representa a muchas otras rutas. Por ejemplo, en este caso, este ISP1 está enviando como una ruta, o que tiene asociado el 192.168.0.0 con longitud de 20. Y esta ruta lo que viene siendo es la representación de esta con longitud de 23, también longitud de 23, longitud de 22 y longitud de 21. Hasta acá, miren, nosotros sabemos que 192.168, ¿sí? Es una red con clase C, ¿verdad? Ojo, que estoy metiendo el término de clase C. Bien, trabajamos con redes sin clases, por lo tanto, no tomamos en cuenta la máscara por defecto de la red con clase, que vendría a ser 24, ¿verdad? Y acá es 23, es menor. Aquellas rutas que tengan una longitud de prefijo menor a la que sería la red con clase, o sea, menor a la que sería por defecto 24, se les conoce como superredes. ¿Ok? Entonces, superredes son aquellas rutas que tienen una máscara o una longitud de prefijo menor a la que si tuvieran con una longitud con clase normal. ¿Ok? Eso es lo que se le conoce como superredes. ¿Y por qué es que resume el ISP en todas esas rutas en solo estas? Porque se da cuenta el ISP1, por ejemplo el router, que todas estas rutas en común, ¿qué tienen? La parte de 192.168, ¿verdad? Esto sí es común. El tercer octeto es el que cambia. Y si nos ponemos a analizar ese tercer octeto, bien, mire, acá vamos a analizar el tercer octeto. Por ejemplo, este es el punto 0 del cliente A, o sea, este de acá. Este vendría a ser el punto 2 del cliente B, o sea, este de acá. Este vendría a ser, ¿qué cosa? El punto 4, el tercer octeto, punto 4 del cliente C. Y para este de acá vendría a ser esta parte de acá, punto 8. Sabemos que ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Entonces, el router, para enviar una ruta de resumen, un supernetting, lo que hace es extraer los
los bits más significativos iguales que ellos compartan. Por ejemplo, miren, empezando por este, el más significativo. ¿Todos son los mismos? Sí, muy bien. El segundo más, el que sigue, ¿no? Son iguales, todos son iguales, todos son iguales. Y acá, no, acá ya son diferentes. Por lo tanto, no podría enviar hasta esta longitud. Solamente podría enviar esto. ¿Ok? Como bytes, como bits, perdón, pertenecientes a la máscara de su red de resumen. Entonces, solo 4 bits adicionales a los 2 octetos anteriores van a pertenecer a la máscara, a la máscara de la ruta de resumen. ¿Se acuerdan que inicialmente todos comparten los 2 primeros octetos, que es 192, 168? Que hasta ahí vienen siendo 16 bits en común, más estos 4, ahí está la longitud de 20. ¿Ok? Es sencillo, simplemente para saber la ruta de resumen hay que ver los elementos comunes o los bits comunes más significativos que tienen los octetos en común. No creo que sea tan complicado ver esto. Sencillo, solamente que a veces es confuso y es cuestión de práctica nada más. Entonces, ya saben que la sumarización de rutas, el envío de superredes nos permiten ahora tener una tabla de enrutamiento menos cargada. ¿Por qué? Porque si no hubiera este resumen de rutas, este ISP que tendría la ruta para el cliente A, para el cliente B, para el cliente C y para el cliente D específico, y todo esto enviara el ISP. Se imaginan si tuvieran más clientes, ¿ok? La tabla de enrutamiento crecería, por lo tanto el procesamiento de ese router también aumentaría. Todo esto se resume a una sola ruta, por lo cual alivian un poco la carga de CPU y memoria del router. ¿Ok? Entonces, la sumarización de rutas con envío de rutas superredes ayudan a optimizar y a mejorar todo lo dicho con un direccionamiento con clase. ¿Ok? O sea, todo lo que no tiene direccionamiento con clase lo podemos ver en un direccionamiento sin clase. ¿Por qué? Esto no sería posible, enviar rutas de resumen no sería posible si es que los protocolos de enrutamiento no enviaran la máscara de su red, pues, ¿no? O sea, de nada me serviría si no puedo enviar este slash 20, por ejemplo, ¿no? Pero como ahora los protocolos de enrutamiento están habilitados con este enrutamiento o direccionamiento sin clase, que es CIDR, sí podría hacerlo, ¿verdad? Y esto es todo referente al direccionamiento sin clase. Espero que les haya servido. Muchas gracias.